Vamos ahora con nuestro invitado del día. Vamos a hablar de las reacciones en torno a uno de los conflictos más importantes que ocurren en este momento en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha rechazado de manera conjunta la semana pasada al gobierno ruso y al grupo Hamas por ser, según él, amenazas a la democracia. Desde un primer momento, Washington ha denunciado los ataques terroristas de Hamas del pasado 7 de octubre, mientras arma a Israel contra los territorios palestinos. Y de otro lado del espectro político, Irán denuncia al Estado israelí. Sin embargo, las posturas de estas naciones muestran un doble discurso frente a sus propias acciones a lo largo de la historia. Vamos al análisis y para ello conectamos con Carlos Hoffman. Él es consultor político, asesor de gobiernos e investigador político. Carlos, muchísimas gracias a usted. Muy buen día, Ángela. Gracias por la invitación. Encantado. El conflicto árabe-israelí es un asunto que genera división dentro de la comunidad internacional, eso es indudable. En el caso de Estados Unidos, ¿cómo explicamos que este país hable de los riesgos de la democracia cuando en este siglo ha sido justamente Estados Unidos el protagonista quizá de las dos invasiones más importantes en Irak y en Afganistán? Hay mucho doble estándar en el diálogo que hay en el mundo en este momento sobre el apoyo democrático. Efectivamente, Estados Unidos, de hecho, incluso estaba distanciado del Estado de Israel en algún momento por las reformas políticas que hubo dentro del Estado de Israel y que no fueron, digamos, apoyadas por el presidente Biden. Así que de alguna forma este diálogo tiene un sustrato un poco de doble estándar, doble moral y pues no necesariamente obedece a la verdad, sino básicamente los intereses de cada país. Y en este sentido, pues esta situación de tensión que hay ahorita en el Oriente Medio hace que pues el presidente Biden asuma una posición mucho más conexa con el Estado de Israel y por supuesto mucho más distante del Estado palestino y de la Liga Árabe. Bueno, eso por no mencionar que Biden pide respeto para los civiles palestinos, pero mientras tanto está apoyando armamentísticamente a Israel. Es decir, ¿cómo entender este discurso finalmente hacia dónde se dirige? De alguna forma, Estados Unidos actúa bajo ciertas premisas que no son literalmente el tema del proceso de paz como tal, ni siquiera la pacificación de la región. Tiene obviamente un interés económico, un interés incluso hasta cierto punto ideológico, pero sobre todo un interés comercial. El mundo se mueve en una guerra comercial, en un sustrato que busca de alguna forma acomodarse en esta superpotencia y obtener ventaja económica. La industria armamentística también genera una presión inusual sobre el Oriente Medio precisamente porque existe una oportunidad de renta y por lo tanto lo que hay es una capa tras capa, digamos, de complejidades para lograr la paz y básicamente un alto al fuego en la región. El presidente Biden ha tenido, sí, una conducta muy errática, muy poco definida y hasta cierto punto ha ido y venido desde el punto de vista de la política exterior. Sin embargo, esta sutileza con la que maneja la política es distinta, obviamente, a su antecesor, que era muchísimo más directo y mucho más pues una situación de una línea sola. El presidente Biden elabora, va y viene con respecto a su política exterior. Bueno, ya de hecho es bastante incoherente pedir derechos humanos dentro de una guerra. Ahora quisiera preguntarle por el caso de Rusia. El presidente Vladimir Putin calificó como catástrofe el lanzamiento de un misil que fue lanzado contra un hospital en Gaza y la autoría de este misil, de hecho, todavía se discute. Pero Moscú ha sido condenado ya en varias ocasiones por atacar a la población civil, precisamente en la invasión a Ucrania. Volvemos a lo mismo, ¿cómo se critica una guerra cuando uno mismo está llevando a cabo un conflicto armado en otra parte del mundo? De alguna forma también el presidente Putin, que vive su propia guerra y básicamente una guerra de información, igual que la que vive ahorita el Oriente Medio, pues hace, digamos, alarde un poco de este arte de la información-desinformación y busca, igual que el presidente Biden, obtener rédito, obtener acceso a recursos estratégicos, comerciales, de relaciones internacionales y obviamente también genera toda una serie de complejidades con respecto al paralelismo que quiere lograr entre la guerra que tiene en este momento con Ucrania y la tensión que existe en el Oriente Medio. También pues otros gobiernos hacen exactamente lo mismo, pero Putin es conocido precisamente por este sistema de información-desinformación que lo ha llevado pues hasta cierto punto a ser
una superpotencia mundial desde el punto de vista también de la generación de este tipo de doble estándar. Mire, hay que traer también a la colación casos como el de Irán o el de Turquía, que desde el primer momento han denunciado duramente el asedio que se está llevando a cabo contra la Franja de Gaza. Mientras tanto, dentro de sus propios territorios hay flagrantes y múltiples violaciones a los derechos humanos y las denunciamos cada semana en los noticieros. De alguna forma también, bueno, Irán es clásicamente el adversario más fuerte y de alguna forma el que tiene paridad desde el punto de vista de su ejército con el Estado de Israel. Irán es quizá el que dirige un poco, digamos, este tipo de bloque de los países árabes. La Liga Árabe reacciona mucho a la agenda política de Irán. En el caso de Turquía, obviamente genera pues también una política en donde pues es duro hacia adentro, duro hacia afuera también, pero es hasta cierto punto por sus lazos europeos digamos una potencia armamentística que busca de alguna forma generar cierta neutralidad porque se basa en que obviamente tiene lazos mucho más cercanos a Europa y por lo tanto pues genera este tipo de doble estándar de dureza hacia adentro y de simulación de tener pues una agenda pro-democrática, pro-derechos humanos en el mundo. Bueno, al escuchar este tipo de discursos, de dobles discursos de los líderes mundiales, casi que estarían ellos obviando o dando a entender que la población y la audiencia no tiene memoria, qué tan vulnerables somos ante estos planteamientos, nosotros que estamos recibiendo todo tipo de mensajes cada día y pues bombardeados además por las redes sociales. De alguna forma, bueno, los consultores políticos sabemos de que las agendas desde el punto de vista de la comunicación, sobre todo en las redes sociales, tratan básicamente de manipular al individuo desde el punto de vista emocional. No es una situación de racionalidad, es simple y sencillamente un intercambio emotivo que busca básicamente la adhesión de valores, sentimientos que finalmente detonan pensamientos. Así que incluso las campañas electorales son conducidas en este momento de una forma muchísimo más semiótica y menos directa y los países también tienen en este momento, desde la guerra de Ucrania en adelante, también un sistema de información-desinformación que hace que la gente adhiera o simplemente rechace desde el punto de vista de su posición relativa sentimental este tipo de conflicto. Pero los estados nacionales cada vez más hacen uso de este tipo de herramientas para el dominio y básicamente para la gestión internacional. Bueno, quisiera preguntarle también si se puede tener una postura neutra en lo que respecta a este conflicto, porque Chile, por ejemplo, cuenta con la mayor población palestina fuera de Medio Oriente y el presidente Gabriel Boric ya expresó que planea abrir una embajada en el suelo palestino, pero sin embargo en esta actual guerra ha condenado los crímenes de parte y parte. De alguna forma hay algunos países que no se alinean y básicamente no tener una opinión es tener la opinión del país. En este sentido, pues reciben presiones obviamente de las potencias mundiales para alinear su política exterior desde el punto de vista de su posición con respecto a este conflicto. Y por lo tanto hay muy pocos países que no hayan fijado ciertamente una postura. Sin embargo, hay algunos que valientemente mantienen una posición de neutralidad y que básicamente son los que llaman a una situación de pláticas de alto al fuego y de paz. Normalmente lo que hay es una fijación de posturas de los países, sobre todo en América Latina, por cierto, en donde básicamente reaccionan a una presión de los Estados Unidos de América o oponiéndose a ella, con el caso de Venezuela, por ejemplo. De alguna forma los países se alinean desde el punto de vista del concierto de naciones y se han apresurado bastante a fijar una postura con respecto al conflicto palestino-israelí. ¿Cuál es entonces el discurso correcto que deberíamos tener en mente o que quisiéramos, sería ideal escuchar de los líderes mundiales?
Hay que entender mucho este conflicto porque este conflicto no nace precisamente en octubre, nace hace 75 años cuando se genera el Estado de Israel y no se genera el Estado palestino. Desde el punto de vista de la Organización de Naciones Unidas existe un pecado de origen que decanta en toda esta situación en donde un Estado no reconoce a otro y básicamente avanza territorialmente y coloniza la parte, digamos, que originalmente no estaba asignada para su territorio. En este sentido, hay que entender el conflicto desde el punto de vista muchísimo más integral y es básicamente el reconocimiento de un Estado que no necesariamente es un Estado tácito, que es el Estado palestino, pero que existe básicamente por la antigua división que el gobierno británico impuso en su momento en su colonización al área. Y es básicamente el acuerdo que genera Naciones Unidas, pero que genera un Estado y cancela otro. Esto es el sustrato del origen del conflicto y lo que no permite a los países establecer situaciones de derecho internacional y las pláticas tienen que generarse sobre el sustrato real, que es básicamente un error histórico de no crear el Estado palestino y no reconocerlo por el Concierto de las Naciones. Pues mire, muchísimas gracias. Es Carlos Hoffman, consultor político, asesor de gobiernos e investigador político. Que tenga un feliz día. Feliz día, mucho gusto. Para nuestros televidentes, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Directo América. Quédense con nosotros.